¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de poder saludarles y desear que puedan estar con grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia aquí en nuestro canal Nuevo Tiempo. Ya estamos en la lección número 8 y vamos a concentrarnos específicamente en el ministerio de Jesús, porque si nosotros queremos testificar, ayudar a otras personas que tienen necesidades, indudablemente, el ejemplo que debemos seguir a través de las Escrituras, a través de la Biblia, siempre debe ser el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, hoy tenemos un nuevo desafío y gran desafío para que juntos podamos conversar y ver aquellas situaciones que estamos viviendo actualmente, pero cómo podemos imitar a Jesús en nuestros días. Por lo tanto, te invito a que te quedes junto a nosotros, porque aquí comienzan Lecciones de la Biblia. Esta semana, ministrar como Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo, capítulo 9, versículo 36. Gracias por estar junto a nosotros, recordándoles que pueden entrar en contacto con Nuevo Tiempo para solicitar materiales, para solicitar oración, orar los unos por los otros. Usted ya conoce nuestros medios o esté atento en el transcurso de este capítulo, los medios de comunicación en el cual podemos estar allí en contacto. Hoy tenemos un capítulo muy especial y nos acompaña nuevamente Pastor Diego. Gracias. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo se ha sentido en esta temporada, Pastor? Bienvenido. Gracias, Pastor Joel. Aprendiendo, pero ha sido muy interesante, ha sido muy gratificador, aprendiendo hartas cositas. Ya estamos en el capítulo 8. Así es. Ya ha pasado el tiempo. Sin lugar a dudas, ha sido sí, una bendición. Y por supuesto queremos que sea una bendición para cada uno de ustedes también. Nos retroalimentamos de sus comentarios, de dónde nos sintonizan, cómo están viviendo estas situaciones mundiales que a todos nos alcanza, y cómo se están llevando a cabo también los desafíos de compartir de Jesús a otras personas. Así que siga escribiéndonos, siga comentándonos. Nosotros aprendemos mucho de ustedes también como pastores para ver la forma, los métodos que se pueden aplicar a nuestra realidad, y los de nuestra realidad también tal vez se puedan adaptar a la suya. Por lo tanto, vamos a comenzar orando para que el Señor también nos bendiga y nos proteja especialmente en esta hora. Buen Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de poder abrir tu palabra, de aprender de ti, Señor, y especialmente de tu ministerio aquí en la tierra, para que juntos como iglesia, como familia espiritual, podamos, Señor, ser imitadores de Cristo Jesús. Acompáñanos en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, hay un texto que es aparentemente simple, es descriptivo, pero que tiene en su esencia mucha carga significativa para nosotros. Dice el verso 36 del capítulo 9 de Mateo: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. ¿Cómo refleja este verso el motor del ministerio de Jesús, la esencia del ministerio de Jesús en esta tierra? Y quizás, Pastor, no simplemente Jesús lo menciona acá, sino que él cuenta una historia en algún momento, ¿cierto? De, del buen samaritano.
y estas personas que pasan por al lado de esta persona que estaba malherida, a punto de morir, y que dice que la vieron. La vieron y pasaron de largo. Ujú. Pasó este sacerdote, pasó este levita, pero ocurre algo muy interesante cuando pasa este samaritano, que al verla, dice, tuvo compasión de ella. Se acercó, y la historia del buen samaritano, ¿cierto? Dice la escritora Elena de White, esta escritora adventista, que representa la obra de Cristo y su misión. Y vemos aquí claramente lo que en el versículo que usted leyó, que Jesús, al ver las multitudes, generó un, algo especial en su corazón. Y por eso es que es muy interesante los capítulos anteriores donde estudiamos de ver cómo Jesús miraba. Ahora, esta lección, ministrar como Jesús. Jesús no simplemente veía un escenario, no solamente veía una persona y veía bultos y veía elementos ahí que estaban. Y Jesús se preguntaba quién es ella, se preguntaba qué estaba pasando. Dice que vio una multitud y al verlas, él tuvo compasión. El corazón ahí se compungió, Jesús pensó, porque se percató de que eran como ovejas que necesitan de un pastor. Nosotros sabemos que las ovejas necesitan de un constante líder que las esté llevando a buenos pastos, que las esté llevando de vuelta al redil, que las conozca. Y Jesús se dio cuenta de que ese grupo, esa multitud, eran como ovejas que no tenían pastor, estaban dispersas, no tenían un foco, algo faltaba y Jesús tuvo compasión. En estadística, cuando yo quiero tal vez saber la opinión de un grupo total, vamos a poner por ejemplo que son 1000 personas, no necesariamente tengo que encuestar a 1000 personas. En estadística se llama un muestreo. Entonces puedo seleccionar una muestra significativa, por ejemplo pueden ser 100, y a esas 100 personas les hago una encuesta para saber su opinión, que va a representar la opinión de los 1000. O sea, una pequeña muestra, pero que está representando a los 1000. Cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús y la cantidad de personas a la cual él pudo aproximarse, tal vez es un tremendo muestreo de lo que es toda la humanidad, con todas sus necesidades, con todas sus aflicciones. Por lo tanto, es un muestreo para nosotros. Nosotros somos llamados para alcanzar a toda tribu, pueblo, nación, lengua. Y por eso la iglesia adventista es una iglesia mundial, no es una iglesia solamente local. Obedece a este llamado, ¿no? Y ese, por lo tanto, para alcanzar a todas las personas, nosotros debemos enfocarnos en el muestreo maestro de nuestro Señor Jesús. Estaba pensando mientras tú enfatizabas la palabra compasión, ¿no? En Lucas capítulo 7 encontramos a la viuda de Naín. Y claro, no es difícil compadecerse de una mujer que era viuda, había fallecido su esposo, había fallecido su hijo y estaba sola. La gente dice que la multitud la acompañaba porque todos se compadecían de ella. Pero el compadecimiento de Jesús es distinto. No es un compadecimiento con una mezcla de impotencia. Pobre de ti. Y no puedo hacer nada por ayudarte. Solo manifestar esa compasión vacía e inútil. Así es. En cambio aquí nosotros vemos que Jesús ve a la multitud, ve a la mujer viuda y ve a ciegos, a sordos, a endemoniados, a paralíticos, y lo primero que se genera en el corazón de Jesús es una compasión activa, tal vez podríamos llamarla. Es una compasión que aflige el corazón, empatía y luego actúa. ¿Cuán importante es para nosotros hoy en medio de una sociedad indiferente o que venía siendo muy indiferente, muy individualista, sentir compasión, pero una compasión activa? Así es. Incluso hay varias personas ateas que obviamente no creen en Dios ni en un ser superior lleno de amor, que aparentemente son compasivas igual y son filántropos que dedican grandes cantidades de su dinero en hacer el bien. Ujú. Y quizás, Pastor Joel,
tomar el caso de Jesús al intentar de que al hablar y al intencionar la compasión, porque él se compadecía, actuaba, y detrás de esa compasión intencionada que se transformaba en una acción, había una misión, había algo de más peso. Y es lo que carecen estos filántropos y estas grandes personas que hacen el bien y que dedican mucho dinero para estar ahí, incluso no solo dinero, sino que no solo su dinero, su tiempo, van al mismo lugar de la necesidad y actúan. Y es que Jesús lo que buscaba detrás de todo esto era la salvación de las personas. Ese elemento es indispensable en una compasión, en una acción. Yo puedo mezclar la compasión, o puedo tener la compasión. Sin embargo, si esa compasión como cristianos nos va acompañada de una acción, pero bajo una intención salvadora, también carece de sentido. Y es lo que Jesús nos mostraba aquí. Jesús detrás de cada acción. Porque alguien podría estar midiendo, cuantificando cuánto tenemos materialmente hablando para ayudar a otros. Y si no tenemos, entonces ¿cómo yo puedo tener esta compasión activa? No se trata, o sea, es importante que si tenemos bendiciones materiales poder compartirlas. En el caso que no tengamos abundancia de cosas materiales, no se trata la compasión activa, como tú bien dices, exclusivamente de la ayuda material, movido por este deseo compasivo, sino por el deseo ferviente de que la persona pueda conocer a Jesús y ser salva por él. En Mateo capítulo 5, verso 13 y 14, Jesús mismo dejó aquí dos ilustraciones, ¿no? La primera dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Dice que nosotros somos la sal. Y qué interesante, ¿no? Que siempre yo converso con mi esposa, soy muy aficionado a la cocina. No soy cocinero, aficionado a la cocina. Porque si no, mi esposa se toma las palabras y me dice: ya, cocíname. Aficionado. Y sabes que es interesante que la sal tiene incluso hasta sus procesos de cocción. No es lo mismo echar la sal al comienzo de todo el proceso que al final. La sal tiene incluso hasta un gusto. El tema es que si uno compara proporcionalmente la cantidad de ingredientes, siempre la sal va a ser, ponemos en una balanza, en una pesa. Vamos a pesar las papas o batatas, vamos a pesar el zapallo o el camote, vamos a pesar todos los ingredientes, ¿no? Las verduras, los cereales que están en una olla, y pesamos la sal. La sal proporcionalmente al resto es poca, pero su efecto es tremendo. Entonces Jesús está diciendo: no necesitas ser un acaudalado como los que tú mencionabas, filántropo, que dicho de paso tal vez dan de lo que les sobra, o en algunos países hacen una especie de deducción de impuestos. Para no pagar impuestos, ese dinero lo voy a donar. Y algunos estados, algunos gobiernos permiten ese ejercicio económico. No necesitamos ser acaudalados, necesitamos ser sal. Ahí está la clave. Necesitamos dar ese sabor. La pregunta es, ¿cómo el cristiano entonces marca la diferencia, aún no siendo acaudalado, no teniendo grandes cosas, pero tiene que ser como esos pequeños gramos de sal que caramba, que hacen la diferencia cuando a una rica comida con buena presentación le falta la sal? El amor, querido Joel. El amor es aquella esencia y nadie puede resistirse al amor. Nadie puede resistir frente a tanta muestra de cariño, a tanta intencionalidad para hacerle el bien a las personas. Y de repente es muy cierto, uno dice, bueno, ¿cómo es que yo puedo hacer? Si en realidad me gustaría tener dinero para ir a ayudar a alguna región, a algún continente donde estén pasando situaciones complejas, me gustaría tener esto. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo algo superior a cualquiera de esas cosas. Yo tengo a Jesús. Jesús es capaz de suplir cualquier necesidad. Y es por eso que para aproximarnos a la intención final, que es salvar, tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo. Jesús no se mostró aquí en la tierra como un hombre lleno de dinero. Uh-huh. La gente no lo seguía porque Jesús le repartía dinero para los impuestos
aunque sí podía hacerlo. Él advertía incluso antes, decía, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, y vamos a encontrar también la palabra de que no siempre hacía los milagros. Había momentos donde decía, no voy a hacer milagros ahora, voy a hacer otra cosa. Pero qué interesante es lo que menciona la lección de esta semana, de que cómo es que lo hacía Jesús. Y Jesús, para lograr su cometido final y entremezclar el amor, la compasión, la acción, esa cita que aparece ahí de la escritora adventista Ellen White en Ministerio de Curación es clave. Y mencionamos algunos capítulos atrás de que ojalá la aprendiéramos de memoria, que es el método de Cristo, cómo Él lo hacía. Y de repente no lo hacemos como Él y no tenemos los resultados. Pero Jesús dice que deseaba hacerles el bien, le mostraba simpatía a las personas. Miren qué interesante. ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Será que la gente sabe o entiende o pretende saber de que yo quiero hacer el bien a ellos? ¿O me ve como alguien distante? ¿Soy simpático? ¿Tengo una sonrisa? ¿Cómo me ve la gente? Porque en la iglesia podemos ir y todos sonreír y ir bien vestidos y predicar muy bien incluso, tener buen habla. Sin embargo, Jesús hacía esto. La gente veía esperanza en Él. Veía que con sus palabras, que con sus actos, hasta los niños estaban detrás de Jesús. Y no es tan sencillo que los niños quieran ir detrás de un adulto para jugar o para estar con Él. Atendían las necesidades. Le mostraba confianza, se ganaba la confianza de las personas y no es cosa fácil ganarse la confianza. O perderla es muy fácil. Correcto. Y después de haber preparado el terreno, Jesús lo llamaba. Qué importante es que nosotros sigamos estos pasos. Y todas aquellas personas que fueron llamadas por el Señor es como un efecto dominó, como una bola de nieve, ¿no? Ellos después siguieron siendo testigos. Algunos siguieron a Jesús, eran parte de la gran multitud. Otros desde sus casas seguían proclamando el Evangelio, pero desde una base de una experiencia que habían vivido con Jesús. Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Nosotros nos vamos a separar solo unos minutos. Usted permanezca porque ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso, estamos, si usted se está recién incorporando a nuestra transmisión, a nuestro capítulo de este día, estamos hablando acerca de el modelo de Cristo Jesús para atender a las personas, para testificar. Yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos como cristianos, de seguir el modelo de Jesús. Y estábamos hablando, pastor, acerca de ser la sal, la diferencia, ¿no? Y decíamos que este ingrediente es el amor, que marca toda diferencia de toda acción que podamos realizar. En los tiempos de Jesús, la religión era una religión abstraída de los sufrientes, era una religión que marginaba a las personas, pecadoras especialmente. Pecadores me refiero a aquellos que socialmente o ceremonialmente estaban en condición de pecadores, prostitutas, publicanos, los traidores de la nación, etc. Y lo que Jesús viene a hacer es todo lo contrario, viene a romper todos esos paradigmas y por ende le significó un cúmulo de críticas, de ser objeto de todo lo que los líderes religiosos hacían, todo lo contrario, ¿no? Jesús se le criticó por trabajar en día sábado, por mezclarse con pecadores, por comer, ¿no? Por ser un comilón en casa de esto, otro. Entonces, si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, debemos entonces seguir este tremendo ejemplo. Y yo creo que muchas veces nos cuesta y tal vez caminamos por la vereda, por la senda que la religión en los tiempos de Jesús estaba teniendo. Cuán importante es siempre enfocarnos y ver cómo Jesús ministraba a las personas, especialmente a aquellos que eran socialmente desechados. Interesante es, pastor, que Jesús no pensaba en sí. Y quizás es uno de los grandes desafíos que nosotros también tenemos.
ya entender de que Jesús nos salvó, nos libró, estamos bebiendo de su gracia, y ahora tenemos que pensar en los demás. Eh, es importante cómo es que Jesús ahora empieza a buscar la forma de sacar lo mejor de los demás. Cómo veo a esta persona, y tengo que transmitir la visión, tengo que transmitir el propósito. O sea, mi vida en la vida de él tiene que significar. Ahora, mi vida, su vida, la vida de los que están viendo acá, tiene que llegar a ser ese condimento especial en la vida de los demás. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros años no pueden solamente pasar, o pasar por cierto lugar, pasar por cierta empresa, pasar por un curso de estudios, pasar por un grupo social de amigos, y no producir, no dejar ninguna huella ahí. Es por eso que los versículos que usted leía, pastor, hay cierto en Mateo, en donde se menciona de que nosotros somos la luz Ujú. del mundo y somos la sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versos 13 y 14. Tiene que ser un elemento esencial. Es decir, la luz no se puede esconder. La luz brilla en la oscuridad. Donde quiera que esté, Es ahí está donde tiene el brillando. mayor efecto, Exacto. en medio de la oscuridad. Siempre está la luz ahí, brillando, y no puede esconderse, por más que la luz quiera esconderse. Y recuerdo una historia que este gran predicador, cierto adventista, pastor Alejandro Bullón, cuenta, Ujú. de esta lucecita que ya no quería brillar, y la mamá la mandaba a esconderse a los lugares más oscuros y ocultos. Pues, y de paso esta luz quería conocer la oscuridad, quería Ujú. saber lo que era. Y cada vez que entraba a un cuarto oscuro, se iba a la oscuridad. Y la mamá lo mandaba a otro, y la mandaba a otro, y a lo mejor más profundo y más subterráneo, para donde no habría nada de luz. Esta lucecita venía donde la mamá y le decía: mamá, no encuentro la oscuridad. Qué interesante es lo que Dios quiere. O sea, que nosotros seamos luz en todo lugar. Por más complicado que esté el escenario, por más profundo que esté, el Señor está llamado a que nosotros podamos ser luces para los demás. La vida de Jesús entera fue de servicio para los demás. Y cuando los discípulos y los apóstoles entendieron de que ya no tenían que vivir para sí, sino que tenían que vivir sirviendo para los demás, ellos se empezaron a transformar en luces y sal. Porque ahora su accionar, su respuesta, su gesto, su palabra, su acción, no iba, incluso podía determinar la salvación o perdición de otra persona. Y la visión que Jesús tenía de las personas, ¿no? Yo creo que es el desafío que tenemos de mirar el corazón. Eh, el Evangelio de Juan dice que el Señor conoce o conocía el corazón humano y sus intenciones. En el capítulo 8 de Mateo, verso 5 dice que al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían. O sea, aquí hay una intención. Jesús no le dice al hombre, le dice a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, rompiendo un poco este sentir de exclusividad que tenía la nación judía en los tiempos de Jesús con respecto, de hecho los mismos fariseos le dicen a Jesús: somos nosotros hijos de Abraham. Ellos sentían su relación religiosa con Dios como nación, un vínculo. Por ser nación ya estaba el vínculo religioso establecido. Y el Señor dice: en este hombre veo más fe de la que he encontrado en propio Israel. Porque el hombre reconoce que Jesús era capaz de suplir sus necesidades. Debemos tener cuidado cómo estamos mirando a aquellas personas que queremos alcanzar. Tal vez tenemos personas que ya tienen mucha fe en el Señor. Yo creo que sin duda alguna el centurión tenía una fe genuina,
pero sus actos de adoración no eran los correctos. ¿Cuántas personas, pastor, tal vez tienen fe genuina en Cristo Jesús, pero no están adorando ni en el lugar ni en la forma que tal vez la Biblia dice? Y muchas veces eso puede causar un rechazo, ¿no? El judío decía, no, el centurión no cree lo mismo que nosotros. El samaritano, al contrario, no adora igual que nosotros, adora en el monte Gerizim. Nosotros adoramos aquí en Jerusalén, en el templo. Entonces, esas diferencias nos pueden hacer rechazar a aquellas personas que, de acuerdo a esta experiencia de Jesús, son personas que tienen mucha fe. Y no nos olvidemos que la salvación es por esa fe, Así es. más que por las obras que podamos estar haciendo. La salvación no es hereditaria. No es que si mi padre se entregó completamente al Señor, o tampoco no es por apellido, no soy hijo de. La Biblia tampoco es, la salvación no es familiar, no es eclesiástica, no es porque yo pertenezca a una iglesia, yo entro a la salvación. Una iglesia, una denominación más bien. Ujú. Dicho. La salvación es personal. Y Dios, a través de este texto y otros más que usted acaba de leer, nos ayuda a entender de que cada persona que está enfrente mío, o a cada persona que está enfrente mío, Dios quiere salvar, Dios quiere alcanzar. Por lo tanto, cada acción que realizaba Jesús iba en torno a eso, y eso es muy importante, y a lo mejor lo hemos repetido en otros capítulos. Sin embargo, yo creo que no está de más volver a mencionarlo. Cada acción de Jesús estaba acompañado con una intención. Él ve la fe en este hombre, una fe genuina, entendiendo la autoridad de Jesús. Él dijo, yo también soy autoridad, y si le digo a soldados vayan, ellos van. ¿Qué le estaba tratando de decir a Jesús? Yo sé que tú tienes autoridad sobre algo que es mucho más importante, o algo que trasciende lo humano, Ujú. sobre la enfermedad, sobre esto que está acá, esta enfermedad que mostraba el siervo de él. Interesante estos elementos, el reconocer quién es Dios, el reconocer quién era Jesús, el someterse a Él, el someter su fe, su voluntad a lo que Él podía hacer. Y qué increíble es que nosotros podemos encontrar, y nos cuesta de repente aceptarlo, pero hay mucha gente que a lo mejor no está sentada cuando podíamos estarlo, ¿cierto?, en las iglesias sábado a sábado al lado de nosotros, que incluso Dios, o ellos tienen mucha más fe que nosotros a Dios, y están obrando de repente con más ahínco en la salvación de las demás personas. Y es ahí el llamado que Dios nos hace. O sea, anda, muéstrales qué hay que hacer, cómo hay que hacer, en dónde hay que hacerlo, cuál es la voluntad agradable para el Padre. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Porque hay un equilibrio perfecto que la Biblia nos presenta al mirar a estas personas, nuestros amigos que tienen fe en Dios, pero que sus prácticas religiosas no están de acuerdo a los principios. Decíamos entonces que la salvación es por fe, por esa fe en Cristo Jesús. Pero también están estas obras que tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Isaías 42:3 vemos perfectamente este equilibrio. Dice allí, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. Aquí vemos un equilibrio. Isaías está profetizando acerca de Cristo Jesús, del Mesías, y por ende también de la accionar o la misión de la iglesia en el tiempo final. Dice la primera parte, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que se extingue. Es decir, hay una situación que no está correcta, que hay que remediar, pero hay que hacerlo de una forma tan sutil de no causar oprobio a aquello que ya está, en este caso, extinguiéndose. Pero luego dice, junto con tratar con esta delicadeza, con cuidado, dice, por medio de la verdad traerá la justicia. Es decir, no se puede obviar la verdad. Así es. La fe no elimina la verdad, porque alguien puede decir, yo tengo fe solo en Cristo Jesús y practico y vivo como a mí se me da la gana. Entonces, Isaías nos está diciendo, cuidado al tratar con personas. Debemos ser muy cuidadosos, muy amorosos, todo lo que hemos dicho anteriormente, pero eso no va a hacernos hacer vista gorda o tener una actitud evitativa de ciertas cosas que se tienen que mejorar, pero no vamos a ser nosotros los que vamos a apuntar con el dedo y vamos a decirle, ¿sabes qué, Diego? Tú estás mal en esto, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto, tienes que dejar esto y vivir de esta manera.
sino que Isaías es muy claro, dice, por medio de la verdad. Por eso en el capítulo anterior hablábamos de testificar con la palabra, Así es. porque la verdad traerá la justicia. Es decir, la Biblia permitirá que cada persona que ya tiene fe en Jesús, como el centurión, pueda ir adoptando este estilo de vida que la palabra de Dios, que la verdad a nosotros nos invita a caminar. Por lo tanto, hay que tener este mismo ejemplo de Jesús, ¿no? La Biblia aquí nos dice, ya Isaías está profetizando el ministerio de Jesús, y lo podemos ver ahí en el caso del centurión y tantos otros casos que el Señor trató con las personas. Hay que recordar también de que hay un proceso, ¿cierto? De adoctrinamiento, de enseñanza, de crecimiento. Y es que no podemos obviar lo que la palabra de Dios dice. La verdad tiene que llegar al corazón. Tenemos que nosotros llegar a esas verdades preciosas. Sin embargo, es un crecimiento progresivo. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos bautizamos, estamos naciendo como nueva criatura. Somos bebés espirituales. Ujú. Y a los bebés, yo tengo un pequeño hijo de 1 año y 8 meses, y al principio era solamente leche de la mamá, que nosotros le dábamos. Hay otros que le dan cierta otra leche, pero es leche, de poquito. Y a la medida que ellos van creciendo y su estómago está preparado también para ir recibiendo alimentos un poquito más contundentes, ya vienen las papillas, ya viene un poquito de fruta, ya viene un poquito de alimento, ya vienen picados, y uno va de a poquito. Eso no quita que en algún momento yo sé que a este bebé le voy a tener que dar un alimento contundente, pero probablemente en ese momento no sea el indicado, pero tiene que venir, tiene que venir. Ujú. Somos encargados de darle una nutrición correcta a los hijos de Dios. Adaptada a cada etapa del cristiano, ¿no? Así es. Mientras buscamos ahí en Mateo capítulo 9, un episodio muy conocido, la mujer con flujo de sangre, me ha tocado, pastor, atender ciertas situaciones en donde el tiempo apremia, ¿no? Personas que están postradas con alguna enfermedad, y poder hacerle la siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad de tener a Jesús frente tuyo, y tal como muchas veces a un niño nosotros les decimos, elige en qué mano está. Si Jesús viniera en este momento delante de ti, aquí en esta habitación, un caso hipotético, ¿no? Y te ofrece, hijo mío, elige la sanidad o la salvación. Y es un ejercicio en donde la persona y sus seres queridos que están en torno a esa cama, a esa camilla, un poco nos enfrentamos a la realidad y lo que Jesús hacía en su ministerio. En nuestras oraciones, en nuestras peticiones, en el llamado de que venga un anciano, un pastor, a orar, a ungir incluso, estamos solo enfocados en lo que es la sanidad. Y todas las personas a las cuales Jesús sanó en esta tierra, inevitablemente volvieron a morir. Y Jesús veía mucho más allá de una enfermedad. Veía que a través de la enfermedad estaba la opción, la chance de entregar la salvación. Por lo tanto, cuando uno hace este ejercicio, sabes que casi el 100% de las personas responden, sean adventistas, cristianos o no, responden, yo prefiero o elegiría la salvación. Y después viene, ¿no es cierto?, esta respuesta que nos corresponde dar es que en el fondo esa pregunta es como un diagnóstico para ver cuál es el deseo del corazón de la persona y de su familia. Y terminamos diciendo, querido, Dios en su inmenso amor te puede dar ambas, las dos, la sanidad y la salvación. La sanidad está restringida a los designios de Dios. Él sabe, es su voluntad. Pero tengo la plena certeza que la salvación, Dios desea que tú seas salvo. Por lo tanto, la elección que has hecho hoy, ten la plena certeza, y también hablamos a la familia, ¿no? Ustedes como familiares, de que en este momento nuestro hermano X ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y si es voluntad de Dios, lo sanará. Y ahí uno puede leer Santiago capítulo 5, que dice que por la fe el Señor lo levantará. Lo puede levantar hoy, ¿no? Hoy, entre comillas, de esta camilla,
o lo levantará cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, ¿no? En gloria y majestad en el día de la resurrección. Por lo tanto, cuando vamos ahora sí, pastor, a Mateo capítulo 9, el verso 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, aquella mujer que solamente tocó el manto de Jesús, le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasa aquí, pastor? La mujer fue a buscar sanidad y la respuesta de Jesús es: tu fe te ha salvado. ¿Será un error de los copistas, un error de traducción, que debería haber dicho: tu fe te ha sanado? ¿Qué pasó ahí, pastor? Es que es lo que realmente usted mencionó hace un ratito atrás, quizás repitiendo lo que usted bien dijo. La intención de Jesús no era simplemente entregar sanidad, no era simplemente predicar palabras hermosas que llenaban de esperanza el corazón de las personas, no era simplemente estar por estar, no era simplemente viajar en un barco en medio de un lago por viajar. No era que Jesús calmó la tempestad simplemente por calmarla, porque estaba en riesgo la vida. O sea, había una intención detrás, que era la intención suprema, que es el propósito de la venida de Cristo en la tierra. O sea, recordamos atrás lo que bien mencionaban los evangelios. Cristo vino a buscar y a salvar. O sea, eso vino. Pero de paso, Jesús nos permite en esta tierra tener una vida mejor. Si bien es cierto, y a lo mejor esta mujer también buscaba la sanidad de su corazón, sin embargo, Jesús le dio no solamente esto, sino que le dio el don supremo, le dio el regalo supremo, que es la salvación. Lo mismo podemos ver ahí en el mismo capítulo, más bien en el mismo capítulo 9 del libro de Mateo, verso del 1 al 7. Es una historia muy parecida. Dice que, si me permites leerlo, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, dice. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a dejar ahí, pastor, esta interesante historia, una lectura bíblica, y nosotros hacemos un alto y vamos a volver, porque Jesús también acá, ante una enfermedad, ve mucho más allá de la propia enfermedad y Él también garantiza esa salvación. Hacemos un alto y ya regresamos. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. ¿Pero qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Esta y otras preguntas podrás responder mediante esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús en esta tierra? ¿De qué forma nosotros podemos imitar la compasión, el poder ver a aquellas personas o incluso situaciones como la oportunidad para que al final sea la salvación abrazada por aquellas personas? ¿Cuál es el compromiso que debemos tener para involucrarnos en la misión, no con acciones de beneficencia, sino que toda nuestra vida, nuestra esencia, pueda ser la misma misión de Cristo Jesús? Teníamos aquí, pastor, pendiente la lectura de Mateo 9, el paralítico que fue llevado, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue en el verso 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A qué llevaron? ¿Cuál era la necesidad primaria? Obviamente de un paralítico era ser sanado, y resulta que Jesús se va a otro tema. Así es. Jesús, para muchos,
y quizás para los mismos amigos que trajeron al paralítico, fue un poquito chocante la respuesta de Jesús. Sin embargo, nosotros entendemos que el paralítico no. El paralítico sabía lo que Jesús estaba hablando. Algo había ahí, ¿no? Algo había. Y quizás no solamente para los amigos fue chocante, porque la Biblia dice en el verso 3, de entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó, dice el verso 7, y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ellos esperaban de que inmediatamente Jesús, a lo mejor al dirigirse a él, le pudiese haber dicho, oye, toma tu camilla, bien digo, levántate y anda. Pero Jesús, y a lo mejor Jesús entendía qué era lo que realmente estaba agobiando esa mente, qué es lo que realmente estaba necesitando, y quizás, pastor, decirlo, Jesús sabe qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que más necesitamos. Probablemente a lo mejor en estos momentos pensamos de que lo que más necesita hoy día el mundo es que termine la pandemia. Sin embargo, lo que más necesita el mundo hoy es aceptar a Jesús, es la salvación. A lo mejor para una persona que está con cáncer postrada, un cáncer terminal, pensará de que lo que más necesita es la sanación de ese cáncer, es la cura al cáncer. Sin embargo, lo que más necesita esa persona es a Jesús, es la salvación entregada por Jesús. Por lo tanto, al Jesús decirle, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, Jesús le estaba diciendo, yo te estoy justificando ante el Padre. Tranquilo. Y de paso Jesús hace una obra completa también. Y Jesús le devuelve la sanidad. Pero qué importante es lo que usted decía, Pastor Joel, hace un rato atrás. Jesús tiene esa mirada. Jesús atendía recorriendo 1, 2, 3 pasos más allá. Y qué importante es que nosotros lo veamos así. Porque podemos tener la certeza y la tranquilidad de que lo que le sucede a los hijos de Dios tiene un propósito, que es la salvación. Es impactante ver que no era en el diario vivir de Jesús una actividad calendarizada, el suplir necesidades, el sanar, el predicar. Impacta mucho en Marcos capítulo 1, verso 32, cuando dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. El verso 32 al 34 impactante porque dice, cuando llegó la noche, o sea, la hora de descansar, la hora de desconectarse, dice que toda la gente se agolpó y Jesús atendió a muchos, a todos. Y previamente también en el capítulo 1 de Marcos dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar. Alguien de pronto puede decir, hoy anoche me acosté tarde trabajando, me voy a dar una licencia y mañana me voy a levantar un poco más temprano, un poco más tarde digo, ¿no? Pero acá vemos que Jesús no, porque su ministerio dependía de pasar tiempo con su Padre en oración muy temprano de mañana. Y todo esto se resume en el capítulo 9 de Mateo, verso 35, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 3 aspectos del ministerio de Jesús. ¿Cómo nosotros los podemos aplicar hoy en día, estos 3 aspectos en nuestra misión? Enseñanza, predicación, curación. Jesús enseñaba para salvar. Jesús predicaba para salvar. Y Jesús curaba para salvar. Es por eso que estos 3 elementos también la Iglesia Adventista lo ha hecho
parte de su filosofía de funcionamiento. Creemos que el Señor puede entregar salud, por eso la iglesia también tiene diferentes clínicas, hospitales en todo el mundo, enseñanza, hay colegios de la prebásica hasta superior, universidades, y también está la iglesia que predica con mucha fuerza. Sin embargo, detrás de cada predicación, detrás de cada enseñanza, detrás de cada curación, bien digo, había un propósito superior que es la salvación. Es decir, no es simplemente enseñar por enseñar, no es simplemente predicar por predicar y curar por curar. Me gusta pensar y percatarme y darme cuenta que la Biblia nos enseña de un Dios intencionado, que cada acción Él la intencionaba en torno a la salvación de las personas. Cuán importante es que nuestra visión entonces pueda ampliarse, porque a nosotros nos toca como pastor muchas veces ir a orar por los enfermos. No significa que sea solamente un trabajo o una tarea pastoral, no, todo hijo de Dios puede interceder, lo vimos también en capítulos anteriores, orar, interceder por otras personas, pero no enfocarnos única y exclusivamente en la necesidad primaria, concreta que está delante de nuestros ojos. Muchas veces perdemos esto de que hay una necesidad mayor, que es la necesidad de salvación. Tal vez porque la persona, como viste, como habla, uno dice, no, tal vez esta persona no va a aceptar a Jesús. Creo que ese designio no nos corresponde a nosotros, sino que a lo que nos corresponde a nosotros es confiar y siempre actuar de acuerdo a Jesús, apuntando a la salvación. Es muy importante tener en cuenta de que Jesús, entender de que la misión no es nuestra, la misión es de Cristo. Y el Señor nos envía a ser mensajeros de esa misión. Por lo tanto, como tú bien decías, Joel, hace un ratito atrás, no nos corresponde a nosotros saber a este sí, a este no. Tenemos que entregar, tenemos que colocar esa semilla en el lugar para que a través de la obra del Espíritu Santo pueda germinar. Y en el contexto del tiempo final, ya que está inserto en después de Mateo 24, Jesús cuenta tres parábolas que tienen que ver con nuestra preparación, como son las 10 vírgenes, que tiene que ver con qué estamos haciendo, como es la parábola de los talentos, que también en esta temporada la hemos comentado, pero culmina con nuestras acciones hacia los demás apuntando a su salvación. Porque alguien podría decir, es salvación por obras, ¿no? Tuve hambre, no me diste de comer, no me visitaste, por lo tanto, apártate de mí. No es que Jesús está midiendo con un control, cuando venga por segunda vez, qué hiciste tú o qué no hiciste, sino que está midiendo la coherencia que hay entre la salvación por la fe, esa salvación que nosotros podemos abrazar, y la respuesta a la salvación por la fe que nosotros debemos tener. Así es. Pero qué interesante, pastor, y ya para cerrar las ideas y pasar a un llamado, una invitación a nuestros amigos, de que para Jesús es tan importante, especialmente en el tiempo final que a nosotros nos toca vivir, porque tenemos la plena certeza que Cristo viene en nuestra generación, este aspecto, ¿no?, de ayudar al prójimo para alcanzar a muchas personas y para que ellos puedan acceder a la salvación por medio de la fe. Pero tiene mucho que ver nuestras obras, lo que estamos haciendo como iglesia. Y aquí a lo mejor hay algo muy importante que poder hablar a cada uno de nuestros amigos que nos está acompañando. Qué importante es cómo es que el Señor abordaba la salvación de las personas. Cómo es que Jesús se acercaba. ¿Cuál era la intención? La intención es muy clara en la Biblia. Jesús se acercaba a las personas con un método, ¿cierto?, queriéndoles hacer el bien, ganándose su confianza, mostrándoles simpatía, atendiendo sus necesidades, pero con tal de salvarlos. Jesús tenía y sentía la responsabilidad de poder entregar salvación a los demás. Y es esa misma responsabilidad que Dios hoy día le está dejando a usted
y me está dejando a mí la responsabilidad de poder tomar a aquellas personas y poder salvarlas. Y a lo mejor te dice, bueno, ¿cómo las salvo? El método de Cristo, el amor. Nadie resiste al amor. Nosotros tenemos la oportunidad de ser como Jesús, de entregar y suplir necesidades, pero detrás de esa entrega, detrás de lo que yo estoy tratando de suplir, debe estar la intención salvífica, debe estar el deseo ardiente en nuestro corazón de poder llevar a esa persona a lo supremo, a ese don que trasciende cualquier otro don, a ese regalo que trasciende cualquier otro regalo, que trasciende una tremenda enseñanza, que trasciende un tremendo, a lo mejor, milagro de curación a alguna enfermedad. Es realmente el hecho de que en algún momento esa persona, junto a mí, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, ese nieto, ese vecino, ese papá, esa mamá, pueda también encontrarse con Jesús cuando Él venga a buscarnos. Hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención y dice, lo que yo soy no deja escuchar lo que yo digo. Lo que yo soy no deja escuchar lo que yo digo. Si yo digo ser un cristiano, pero mis actos reflejan lo contrario, la gente no va a escuchar. Es por eso que debemos pasar tiempo con Dios para que nuestra mente y nuestro corazón pueda ser transformado por Él. Y cuando Él venga, que tengamos un lindo fruto de trabajo, que podamos tener a muchas almas que han llegado al conocimiento de la verdad, producto de nuestra acción intencionada en la salvación. Es por eso que en este momento queremos orar para que el Señor pueda acompañarles y pueda seguir bendiciendo nuestra vida para que seamos de esa manera bendición para los demás. Vamos a orar. Querido Dios, en esta hora, Señor, oramos a ti entendiendo de que tú permitiste que Jesús viniese a morir por nosotros. Y gracias a ese sacrificio de Jesús es que nosotros tenemos la salvación. Y entendiendo de que tenemos ese don maravilloso en nuestras manos, tenemos que ir con ese don para entregarle, con ese regalo, a entregarle a aquellos que están necesitando esto. A lo mejor ellos piensan que necesitan un plato de comida, y si lo necesitan. A lo mejor ellos piensan que necesitan sanidad, también la necesitan. Sin embargo, lo que ellos más necesitan es a Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, de que la responsabilidad que tenía Jesús también la tenemos hoy día nosotros, y tenemos que aprender a ministrar y a mirar a las personas como tú lo hacías. Si hay alguna persona que está mirando aquí, que tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón para que vayamos intencionando nuestras acciones en torno a la salvación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en el estudio de este capítulo. Y por supuesto a cada uno de nuestros amigos, muchas gracias por su compañía. Permanezca en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.